Bienvenidos al regreso más innecesario, contradictorio, desde la segunda película de Avatar. Hoy hablaremos de Ark, el remake, el original, y de por qué he decidido volver a jugar 10 años después. Y os estaréis preguntando, ¿por qué coño saca imágenes de Shingeki no Kyojin? Bueno, tranquilos, poco a poco. Hay que entrar en contexto. Hay juegos que te atrapan por los gráficos, otros por el gameplay. Y luego está Ark, el juego que te atrapa pero por traumas. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Sí, amigos, Ark es el lugar donde domar dinosaurios era más fácil que encontrar pareja estable en 2023. ¡Qué bendición! Donde levantar una base significaba no dormir, no comer y probablemente sacrificar tu salud mental. Niéguemelo. Y cuando pensabas que tenías todo controlado el servidor, venía una tribu que no tenías ni idea que existía y te lo rompía todo en 5 minutos. Pero aquí estoy otra vez. Y no porque me haya vuelto a enganchar a las nuevas texturas del remaster, no por la promesa de Wildcard de hacer las cosas bien esta vez, eso seguro que no. Estoy aquí por mi hijo. Ha cumplido 5 años. Y hace unas semanas, por casualidades de la vida, empezamos a jugarlo. Entonces se va a ser nosotros. Vamos a ser... Pero empecemos por el principio. Corría el año 2015, yo era un jovencito inexperto y creía que tener un dilo domesticado era el comienzo de un imperio. Eran gráficos salvajes, supervivencia dura y lo mejor, podías tamear y montar dinosaurios. Fue uno de los primeros juegos en mezclar PvP hardcore con exploración, construcción y bichos prehistóricos. Evolved llegó a tener más de 750.000 jugadores activos diarios en junio de 2020, tras regalarse en Epic Games. ¡Ay, qué bruto focalicero! Si sumábamos la audiencia de Steam y Epic Games durante la promoción gratuita, Tienes mi respeto, Ark. impulsando un pico histórico en sus mejores momentos, youtubers, Y ahí es donde entro yo. streamers, mods por todas partes, incluso en consolas funcionaba. Bueno, eso más o menos. Y ya sabemos que todo no era bonito, el juego caseaba más que el Explorer, los dinos se bugueaban dentro de las paredes y el Pteranodon te dejaba tirado si soplabas muy fuerte. Pero aún con todo eso, tenía algo mágico. Libera tu mente. Había que sudar cada paso, no había facilidades, no había mapas tutoriales. Sobrevivías porque te lo ganabas. Y sí, a veces llorabas, literal. Porque después de 7 horas tameando un quetzal te mataba un mosquito. O porque te desconectabas un día y al volver te habían raideado, robado y tu tribu se había fugado con todo el metal. Y ya sé que muchos ya sabéis la historia, pero sigamos por si alguno no lo sabe. Cuando anunciaron Ark Survival Ascent, la promesa era clara. La experiencia clásica de Ark, pero reconstruida desde cero, en Unreal Engine 5. Más rendimiento, más estabilidad, gráficos de nueva generación, servidores más estables, físicas realistas y... Por fin, una interfaz de usuario que no parecía diseñada por un cavernícola con epilepsia. Los trailers eran preciosos. Ray tracing, iluminación dinámica, hojas que se movían con el viento, sombras que daban miedo. Parecía que Ark por fin se iba a sentir como el juego que soñamos en 2015, y no como el mod de Skyrim hecho con cinta adhesiva. Pero entonces salió el juego, y lo que obtuvimos fue dinosaurios que se deslizan por el suelo como si patinaran, bugs clásicos de toda la vida, solo que ahora en 4K, renders que hacen que tu GPU entre en coma, optimizaciones que hacen llorar a una 4080 y un lag que parece patrocinado por Movistar. Ah, y no olvidemos, romper la promesa de no cerrar los servidores de Ark Survival Evolved. Esos bastardos me mintieron. Sí, aquellos que compramos el juego original y sus expansiones vimos como todo fue eliminado para que la empresa pudiera justificar vendernos exactamente lo mismo otra vez, pero esta vez con brilli. Wildcard y Snail Games dijeron que no podrían mantener ambos juegos, aunque en paralelo están desarrollando Ark 2 con Vin Diesel como protagonista. Sí, Vin Diesel, el tipo que luchó contra coches voladores, ahora doma dinosaurios. A eso se le llama Y estrategia. seguramente le ponga la voz también a ellos. Todo encaja.
muchos jugadores están simplemente esperando Ark 2. Aunque lleva retrasándose desde 2022, la esperanza es que esta vez se haga bien, o al menos no peor, porque si no hasta los dinosaurios se extinguirán del todo. Cuando Ark Survival Ascended se lanzó en octubre de 2023 arrasó en jugadores. En Steam superó los 106.000 jugadores simultáneos, pero nada que ver con el original. Había emoción, había hype y sobre todo había esperanza. La gente pensó, esta vez sí, esta vez no se van a cargar el juego. Pero pasaron los días, llegaron los parches sorpresa que rompían mods, las actualizaciones que reiniciaban servidores, las promesas sin cumplir, el silencio de los desarrolladores, los DLCs reempaquetados como nuevas expansiones y la comunidad, como no, empezó a desangrarse. Hoy, abril de 2025, Ark Survival Ascended ronda los 15.000 jugadores, simultáneos en los mejores días. Y cuando se lanza un nuevo mapa sube un poco, pero vuelve a caer. ¿Por qué? Porque la comunidad está alta, porque se cansaron de invertir tiempo en un juego que cada semana cambia las reglas del juego, porque muchos sienten que lo que compraron no fue una remasterización, sino una excusa para revender el mismo juego que ya habían pagado. Y ojo, no es que el juego no tenga potencial. Ark Ascended es técnicamente la mejor versión que hemos tenido, pero el problema no es el motor gráfico. El problema es la relación rota entre desarrollador y jugador. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Aquí tenemos las pruebas, solo hay que ver cualquier vídeo en YouTube sobre Ark Survival Ascended y los comentarios están llenos de... Volví por nostalgia y me fui por frustración. Esta vez es la última que me engaña. 10.000 horas tiradas a la basura. Y luego están los que simplemente se rindieron y se fueron a jugar con mods en servidores privados, desconectados del caos oficial. ¡Maldición! ¡No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya! ¡Se va a arrepentir! El número de servidores activos se ha reducido, los clanes grandes han emigrado, y los nuevos jugadores entran y salen más rápido que un dodo al ver un carno. Y mientras tanto, el Ark original sigue teniendo vida. En marzo de 2025 registró un promedio de 25.800 jugadores activos diarios y picos de 43.000 jugadores simultáneos. La gente prefiere lo malo conocido, los mods ya funcionan, el juego está estabilizado y no necesitas una PC de la NASA. Todo cambió el día que mi hijo me dijo: Papi, ¿ese juego qué es? Yo estaba viendo un vídeo de Nexus World, una de sus series, y le dije, ese juego se llama Ark, y me preguntó que si podíamos jugar juntos, y entonces pasó la magia. Oh, Kyoto tiene un corazón de amor. Me han matado, Eren. Entonces se va a ser nosotros. Vamos, Eren. Le enseñé cómo se construye una casa de paja, cómo sobrevivir la primera noche, cómo no cagarla con un raptor. Y ese momento en el que tameamos un parasaurio y lo llamó chulo. Fue como volver a enamorarme del juego, no porque ahora funcione mejor, no porque el remaster valga los 40 pavos, sino porque estaba viendo a través de sus ojos lo que a mí me fascinó hace 10 años. Yo no me quiero todo esto. El ciclo eterno, tameo, farmeo, traición, llorar. Ahora jugamos juntos, yo le explico que el Argentavis es mejor que el Pteranodon. Él insiste en construir una casa con 80 ventanas, mientras yo trato de enseñarle a organizar los cofres. Él me mata porque a veces tengo que ir al baño. No había otra manera. Pero ¿sabes qué? Volver a jugar a Ark, esta vez como padre, me ha hecho entender por qué seguimos aquí. Porque a pesar de todo, Ark sí tiene magia. Sí, está roto. Sí, Wildcard sigue improvisando. Y sí, el código fuente probablemente lo escribió un puto mono borracho, pero sigue siendo un juego con alma, con personalidad y con momentos únicos. Y yo no puedo estar más de acuerdo con la comunidad, nos han dado la peor experiencia de desarrollo, con uno de los mejores conceptos que se han hecho en la historia del survival. Por arriba, hijo, por ahí, por ahí, por ahí. Yo no te veo. Sí, estoy aquí, mira. Pero ahora qué, ¿vale la pena volver a Ark Ascended o a Ark Evolved? No sé si esperas una obra maestra optimizada, no sé si esperas respeto al jugador, pero si quieres compartir una aventura como ninguna otra, si quieres ver a tu hijo emocionarse porque un dino lo sigue, o si quieres sentir otra vez esa adrenalina cuando suena la música de un raptor cerca. A veces los videojuegos no se tratan de mecánicas perfectas ni de gráficos ultra realistas. Papi, ¿Qué? un dinosaurio. Un dinosaurio, sí. ¿Quién me ha matado? ¿Me ha matado? ¿Me has quitado la ropa, Eren? Es que va sin ropa.
Y quería poner pelo, pero no tenía ropa. Se tratan de momentos. Y Ark, con todos sus errores, me ha dado momentos que no cambiaría por nada. Hoy juego de nuevo no por lo que fue, sino por lo que puede ser para alguien que lo descubre por primera vez. ¿Estás cogiendo cacas? Mi hijo no ve los bugs, no ve los balances rotos, él ve aventuras, dinosaurios y un mundo por explorar junto a su padre. Recto. Todo recto. Vale. Y eso, ya te digo yo, que no lo arregla ningún parche, ni lo estropean ningún remaster. Así que aquí estoy, volviendo a jugar a un juego roto, con la esperanza de que mi hijo nunca olvide estos momentos. Gracias por ver este vídeo, y recuerda, si ves a un parasaurio llamado Chulo en un servidor, no lo mates, hay un niño de 5 años que cree que es invencible. Y yo también lo creo. Y si en algún momento del vídeo te he hecho sentir algo, dale un like y suscríbete para que mi hijo nunca pierda su parasaurio.